Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Contra todo pronóstico, a Barcelona le remontaron la semifinal de la Champions League de la presente temporada. Hace una semana tenía pie y medio en la final del Wanda Metropolitano, producto del contundente 3-0 conseguido en el Camp Nou. Pero hoy le dice nuevamente adiós a la competición donde ha permanecido en deuda en las últimas 4 temporadas. Este fracaso europeo contrasta con la brutal hegemonía que tiene en el fútbol español, donde es amo y señor en todas las competiciones. En la Copa del Rey de la presente temporada está clasificado a la final donde buscará su 5º título consecutivo, y en la Liga ya es campeón por adelantado en el que fue su 7º título de la última década. En este video te invito para que repasemos las últimas 8 temporadas del club catalán, revisando su rendimiento temporada a temporada y repasando esas altas y bajas que le han permitido ser el rey de España, pero al mismo tiempo lo han dejado al margen de la gloria europea. Por el momento espero estés cómodo y lo disfrutes. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo, calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Parecía imposible, pero volvió a suceder. El Barcelona calcó la noche negra de Roma y quedó eliminado de la Champions League tras encajar un histórico 4-0 ante el Liverpool, que fue mejor pese a no contar ni con Salah ni con Firmino. Igual que el Liverpool perdonó en el Camp Nou, el Barça lo hizo en Anfield. Brutal exhibición de Alisson y revive de esta forma una pesadilla que parecía olvidada. Origi y Wijnaldum fueron los autores de una noche histórica para los de Klopp. También lo fue para el Barça, pero en lo negativo. El triplete y la Champions quedan atrás, igual que la magnífica temporada realizada hasta la fecha. Referente a esta remontada, Jürgen Klopp fue preguntado lo que les había dicho a sus jugadores en el entretiempo, a lo que el alemán respondió, abro comillas, les dije a mis jugadores que era imposible remontar, pero no para ellos, cierro comillas. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Empezamos este recorrido en verano del 2011, donde Barcelona era el rey de España y de Europa. Había acabado de ganar el doblete, la Champions League y la Liga Española. En aquel momento el equipo era dirigido por Josep Guardiola, pero esta sería su última temporada al frente del equipo. En ese mercado solo ficharon 2 jugadores, el joven chileno de 22 años Alexis Sánchez, proveniente del Udinese a cambio de 26 millones de euros, y el español de 24 años Cesc Fabregas del Arsenal a cambio de 34 millones. Las bajas más importantes fueron las del juvenil de 20 años Bojan Kirkic, vendido a la Roma en 12 millones de euros, y la del sueco de 29 años Zlatan Ibrahimovic, vendido al Milán en 24 millones. El rendimiento de aquella temporada fue el peor de la era Guardiola, aunque ganaron 4 títulos. Empezando la temporada le ganaron la Supercopa de España al Real Madrid con un global de 5-4. Luego le ganaron la final de la Supercopa de Europa al Porto 2-0. A mitad de temporada ganaron el Mundial de Clubes derrotando en la final a Santos 4-0. Y la Copa del Rey la ganaron derrotando en la final al Athletic de Bilbao 3-0. A pesar de levantar esas 4 copas, Barcelona no pudo renovar los 2 títulos más importantes. La Liga la perdieron frente al Real Madrid a una diferencia de 9 puntos. En aquella temporada, los blancos hicieron la brutal cifra de 100 puntos. Y en la Champions League cayeron en semis con el que fue el campeón de esa versión Chelsea, que los derrotó con un global de 3-2. Es paradójico decir que aquella 2011-2012 fue la peor temporada de Guardiola al frente del equipo, aun cuando ganó 4 títulos. Pero se entiende cuando se sabe que en sus 3 primeras temporadas siempre ganó la Liga y ganó 2 de las 3 Champions que disputó, por lo que perder ambas competiciones en ese cuarto año lo motivaron a renunciar al final de temporada. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 60 millones de euros e ingresaron 47 millones, dando un balance negativo de 13 millones de euros. Si bien fue una inversión importante, en comparación a los otros grandes de Europa estuvo baja. En esa temporada ocupó el puesto 11 de los clubes que más gastaron. La renuncia de Guardiola tomó por sorpresa a todo el mundo. Su primera experiencia como entrenador fue de números increíbles. En las 4 temporadas que estuvo al frente del equipo, ganó 14 títulos, entre los que se destacan 3 ligas y 2 Champions League. En su reemplazo, los directivos del club azulgrana nombraron al que era su asistente técnico, Tito Vilanova. Al igual que en la temporada anterior, el club guardó mesura en los fichajes. Solo contrataron 2 jugadores. El centrocampista camerunés de 24 años Alex Song, proveniente del Arsenal a cambio de 19
9 millones de euros y el lateral español de 23 años Jordi Alba del Valencia por 14 millones. Y en el tema de bajas tampoco hubo mayor movimiento. Las únicas fueron las del centrocampista neerlandés de 24 años Ibrahim Afellay prestado al Schalke en 500.000 euros. Y la del mediocentro maliense de 32 años Seydou Keita, que se marchó libre a la Superliga China. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente. Empezando, perdieron la Supercopa de España frente al Real Madrid con un global de 4-4, definido a favor de los blancos por mayor cantidad de goles marcados como visitante. En la Copa del Rey fueron eliminados en semis también frente al Real Madrid con un global de 4-2. Y en la Liga fueron los campeones, igualando el brutal registro de 100 puntos de la anterior temporada conseguido por el Real Madrid. Y en la Champions, Barcelona fue humillado en semis por el que sería el campeón de esa versión Bayern Múnich, que le dio una paliza de 7-0 en el global. Esa temporada estuvo marcada por la enfermedad de Tito Vilanova. En el primer semestre no tuvo dificultades, al punto de que el equipo tuvo el mejor arranque en la historia de la liga con 18 victorias y solo un empate, pero en diciembre de ese 2012 recayó en un cáncer que había tratado un año atrás. De inmediato se marchó a Estados Unidos a un nuevo tratamiento que duró 3 meses, y el equipo quedó al mando de su asistente Jordi Roura. A su regreso en abril del 2013 se creía que continuaría en el club para la siguiente temporada, pero una nueva recaída en julio de ese año le obligó a renunciar para dedicarse de lleno a su salud. Finalmente, el 25 de abril del 2014 Tito Vilanova perdió la batalla contra el cáncer y fue homenajeado en toda Europa. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 33 millones de euros e ingresaron solo medio millón, dando un balance negativo de 32.5 millones de euros. En esa temporada, Barcelona ocupó el puesto 16 de los clubes que más gastaron, lo que demostraba su poco interés en fichajes. En julio del 2013, tras la renuncia de Tito Vilanova, los directivos culés contrataron al argentino Gerardo el Tata Martino. El movimiento de fichajes de esa temporada estuvo solamente protagonizado por 2 jugadores. Bojan Kirkic, que Barcelona decidió comprarlo a la Roma por 13 millones de euros para cederlo de inmediato al Ajax, y la contratación de la joven promesa brasileña, el extremo izquierdo de 21 años Neymar Jr. del Santos, a cambio de 88 millones de euros, en el que fue hasta ese momento el fichaje más caro del club. Las bajas más importantes fueron las del Guaje Villa de 31 años, vendido al Atlético de Madrid en 2 millones de euros, y la del centrocampista Thiago Alcántara, vendido al Bayern Múnich en 25 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el peor de esos últimos 6 años. El único título que ganaron fue empezando la temporada cuando derrotaron en la Supercopa de España al Atlético de Madrid con un global de 1-1 definido a favor por mayor goles marcados como visitante. En la Copa del Rey perdieron la final frente al Real Madrid 2-1. En la Liga finalizaron en segundo lugar con 87 puntos, a 3 del campeón Atlético de Madrid, y en la Champions League cayeron en cuartos frente al Atlético de Madrid con un global de 2-1. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 101 millones de euros e ingresaron 28 millones, dando un balance negativo de 73 millones de euros. En esa temporada, Barcelona ocupó el 6º puesto de los clubes que más gastaron, lo que demostraba un considerable aumento con respecto a las temporadas anteriores. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Producto de esa pésima temporada, el Tata Martino fue despedido y en su reemplazo llegó un viejo conocido del club, Luis Enrique, el ex capitán que jugó sus últimas 8 temporadas de carrera vistiendo la camiseta azulgrana y que en esa última temporada había dirigido al Celta de Vigo. A diferencia de las últimas temporadas, en aquel mercado hubo bastante movimiento en fichajes. Contrataron 7 jugadores, siendo los más relevantes el portero chileno de 31 años Claudio Bravo, proveniente de la Real Sociedad a cambio de 12 millones de euros. El portero alemán de 22 años Marc-André ter Stegen del Borussia Mönchengladbach también por 12 millones. El mediocentro croata de 26 años Iván Rakitic del Sevilla por 18 millones. Y el fichaje más importante fue el delantero uruguayo Luis Suárez del Liverpool, comprado en 82 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de Bojan Kirkic, vendido al Stoke City en 2 millones de euros, la del español de 27 años Cesc Fabregas, vendido al Chelsea en 33 millones, la del chileno de 25 años Alexis Sánchez, vendido al Arsenal en 43 millones de euros, y la baja más importante fue la de la leyenda y capitán del club Carles Puyol, que se retiraba como jugador a sus 36 años, después de 15 temporadas en el equipo donde lo ganó todo e hizo un palmarés de 22 títulos.
El rendimiento de esa temporada fue uno de los mejores de su historia, aunque tuvo un mal arranque. Iniciando noviembre, perdió de local frente al Celta de Vigo, lo que significó el peor arranque del equipo en la liga de esos últimos 7 años. En ese momento marchaban cuartos con 22 puntos en 10 jornadas. En adelante enderezaron el camino y tuvieron una seguidilla de 4 victorias que les permitió llegar al segundo lugar, y el liderato lo alcanzó el 8 de marzo del 2015 en la jornada 26, donde derrotaron al Rayo Vallecano 6-1. En adelante siempre fue líder y alcanzó el título con 94 puntos, aunque siempre tuvo muy de cerca al Real Madrid, que finalizó a solo 2 puntos. En la Copa del Rey derrotaron en la final al Athletic de Bilbao 3-1, y en la Champions League en octavos derrotaron al Manchester City con un global de 3-1, en cuartos derrotaron al Paris Saint-Germain 5-1, en semis eliminaron al Bayern Múnich 5-3 y la final se la ganaron a la Juventus 3-1. De esa manera, el equipo de la mano de Luis Enrique consiguió el segundo triplete de su historia, convirtiéndose en el primer y único club hasta el momento en conseguirlo por segunda vez. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 167 millones de euros e ingresaron 82 millones, dando un balance negativo de 85 millones de euros. En esa temporada, Barcelona fue el segundo club en Europa que más dinero gastó en fichajes, lo que demostraba su esfuerzo para reforzar la plantilla. En esa temporada 2015-2016 solo se contrató 2 jugadores: el interior derecho español de 25 años Alexa Vidal, proveniente del Sevilla, por 17 millones de euros, y el extremo izquierdo turco de 28 años Arda Turan del Atlético de Madrid en 34 millones de euros. Las bajas más importantes fueron las de los españoles juveniles de 21 años, el mediocentro Denis Suárez, vendido al Villarreal en 4 millones de euros, y el extremo derecho Gerard Deulofeu, vendido al Everton en 6 millones. El extremo derecho español de 28 años Pedro Rodríguez, vendido al Chelsea en 27 millones, y la baja más importante fue una leyenda del club, Xavi Hernández. En aquel momento tenía 35 años y decidió marcharse al Sad de Qatar, dando fin a su gran carrera de 18 temporadas en el club, donde lo ganó todo e hizo un palmarés increíble de 25 títulos. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: empezando, ganaron la Supercopa de Europa ante el Sevilla con un marcador de 5-4. Días después, sorpresivamente perdieron la Supercopa de España frente al Athletic de Bilbao con un marcador global de 5-1, y a mitad de temporada ganaron el Mundial de Clubes derrotando a River Plate en la final 3-0. En la Copa del Rey fueron los campeones derrotando al Sevilla 2-0 en la final. En la Liga fueron los campeones con 91 puntos, sacándole solo 1 de diferencia al Real Madrid. Y en la Champions League cayeron en la misma fase y frente al mismo rival con el que habían caído 2 temporadas atrás, con el Atlético de Madrid en cuartos de final, que los eliminó con un global de 3-2. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 51 millones de euros e ingresaron 38 millones, dando un balance negativo de 13 millones de euros. En esa temporada, Barcelona ocupó el puesto 29 de los clubes que más gastaron en fichajes, lo que mostraba su mesura en los gastos con respecto a la temporada anterior. En ese mercado, las 3 principales contrataciones fueron: el defensa central francés de 22 años Samuel Umtiti, comprado al Olympique de Lyon en 25 millones de euros; el centrodelantero español de 23 años Paco Alcácer, comprado al Valencia en 30 millones; y la más importante fue la del mediocentro portugués de 22 años André Gómez, comprado al Valencia en 37 millones. Y las bajas más importantes fueron: el defensa central español de 25 años Marc Bartra, vendido al Borussia Dortmund en 8 millones de euros; el portero chileno Claudio Bravo, vendido al Manchester City en 18 millones de euros, y la baja más importante fue la del lateral derecho brasileño de 33 años Dani Alves, quien se marchó libre a la Juventus después de 8 temporadas exitosas en el club. El rendimiento de esa temporada fue el peor de la era Luis Enrique, aunque no se fue en blanco. Empezando, ganaron la Supercopa de España dándole una paliza al Sevilla de 5-0 en el global. En la Copa del Rey fueron los campeones tras derrotar al Alavés 3-1 en la final. La Liga la perdieron finalizando con 90 puntos, 3 por debajo del Real Madrid, y en la Champions League en octavos protagonizaron una de las mayores remontadas en la historia del campeonato. En la ida perdieron a domicilio frente al Paris Saint-Germain con una paliza de 4-0, y en la vuelta hicieron la brutal remontada de 6-1.
pero en cuartos por segundo año consecutivo cayeron, esta vez frente a la Juventus que los venció 3-0. En marzo de aquel 2017, Luis Enrique anunció que solo permanecería en el club hasta el final de temporada, aunque según rumores de la prensa, de haber ganado la Champions se hubiera quedado en el puesto. La cuestión fue que el estratega español justificó su renuncia con el cansancio que según él le habían dejado las 3 temporadas que permaneció en el club donde ganó 9 títulos. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 125 millones de euros e ingresaron 34 millones, dando un balance negativo de 91 millones. En esa temporada, Barcelona ocupó la 7ª posición de los clubes que más gastaron en fichajes. En reemplazo de Luis Enrique, los directivos culés nombraron al que era hasta ese momento el entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde. En esa temporada, Barcelona y el Paris Saint-Germain partieron literalmente la historia de los fichajes. El club parisino, para sorpresa de todo el mundo, pagó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros por Neymar en aquel momento con 25 años. Una noticia que obviamente no cayó para nada bien en las directivas, jugadores e hinchas del club azulgrana. Para enmendar esta pérdida, en el mercado de verano ficharon al extremo juvenil francés de 20 años Ousmane Dembélé, comprado al Borussia Dortmund en 120 millones de euros. Y en el mercado de invierno ficharon al mediocentro ofensivo brasileño de 25 años Philippe Coutinho del Liverpool por 135 millones de euros. La otra contratación importante fue la del mediocentro brasileño de 29 años Paulinho, comprado al Guangzhou Evergrande de la Superliga China en 40 millones de euros. Y la otra baja importante fue la de Javier Mascherano, vendido al Hebei de la Superliga China en 6 millones de euros. El jefecito se marchaba tras 8 temporadas en el club donde ganó 19 títulos. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: empezando, perdieron la Supercopa de España frente al Real Madrid con un marcador global de 5-1. En la Copa del Rey fueron campeones tras derrotar al Sevilla 5-0. En la Liga fueron los campeones con 93 puntos, sacándole 14 de diferencia al segundo Atlético de Madrid. Y en la Champions League, por tercer año consecutivo cayeron en cuartos, esta vez frente a la Roma con un global de 4-4, definido a favor de la Loba por mayor cantidad de goles marcados en condición de visita. El resumen de fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 360 millones de euros e ingresaron 233 millones, dando un balance negativo de 127 millones de euros. En esa temporada, Barcelona por primera vez en la historia fue el club europeo que más dinero gastó en fichajes. Antes de finalizar con la última temporada, te invito para que sigas viendo alguno de los videos similares a este, donde analizamos las recientes temporadas de los grandes de Europa. Por el momento está el del Bayern Múnich, Juventus, Milán, Inter de Milán, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Paris Saint-Germain, Mónaco y Real Madrid. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. En la presente temporada, Ernesto Valverde continuó al frente del club e incluso ya hizo una renovación para la próxima temporada 2019-2020. Las principales contrataciones fueron las del mediocentro chileno de 31 años Arturo Vidal, comprado al Bayern Múnich en 18 millones de euros, la del mediocentro brasileño de 21 años Arthur de Gremio en 31 millones, el defensa central francés de 23 años del Sevilla Clement Lenglet en 36 millones, y la principal fue la del extremo derecho brasileño de 21 años Malcom del Bordeaux en 41 millones de euros. Y las bajas más importantes fueron las del lateral izquierdo francés de 25 años Lucas Digne, vendido al Everton en 20 millones de euros, el defensa central colombiano Yerry Mina, vendido también al Everton en 30 millones, Paulinho, vendido a su anterior club en China, el Guangzhou Evergrande, a cambio de 42 millones de euros. Y la más importante fue la del legendario Andrés Iniesta, que se marchó al Vissel Kobe de la J-League japonesa, poniendo fin a su gran carrera en el club de 16 temporadas donde ganó 32 títulos, siendo hasta ese momento al lado de Messi los jugadores más ganadores en la historia del club. El rendimiento de la presente temporada estuvo muy acorde al de las 3 temporadas anteriores. Empezando, ganaron la Supercopa de España al Sevilla 2-1. En la Copa del Rey están clasificados a la final, que la disputarán frente al Valencia este próximo 25 de mayo. En la Liga fueron los campeones a falta de 3 partidos para finalizar el campeonato.
y en la Champions League rompieron la maldición de las últimas 3 temporadas eliminados en cuartos de final, pero cayeron esta vez en semis después de sufrir una magnífica remontada por parte del Liverpool. De esta forma, Barcelona demuestra una temporada más que en España no tiene rival, pero que en Europa aún le falta esa mística necesaria para ganar el trofeo más prestigioso del continente. El resumen de fichajes en las últimas 8 temporadas del Barcelona fue el siguiente: gastaron 1.030 millones de euros e ingresaron 596 millones, dando un balance negativo de 434 millones de euros. En Europa fueron el sexto club que más gastó en fichajes en ese periodo de tiempo. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión acerca de qué jugadores o qué entrenador debe fichar Barcelona para lograr acabar con esa maldición en la Champions League. Y coméntanos también si crees que seguirá con la hegemonía que tiene en las competiciones nacionales en España. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.